Hemos querido con el proyecto del Kit Maya aportar un elemento esencial en la orfebrería, que es lo cultural y lo histórico. El calendario de los mayas se compone de 13 lunas, podríamos decir, o 13 números, o 13 meses, si quisiéramos hacer una analogía con el calendario nuestro, y 20 días. ¿Ya? Los días se llaman sellos, que son estos, y son 20 días diferentes, cada uno tiene una característica, y las lunas son los tonos, ¿ya? Y son 13 números. ¿Ya? Aquí está expresado en los números mayas. Cada línea vale 5, un punto vale 1. Entonces tenemos que aquí está expresado el día, que es el sello, que son 20, y aquí arriba está expresado el número, es decir, la luna. Las diferentes lunas, que puede ser del 1 al 13. Las 13 lunas de 20 días corresponden a los 260 días del calendario sagrado lunar maya. Para la primera etapa de nuestro Kit Maya vamos a necesitar un trozo de lámina de 3 por 4 centímetros de 0,35 de espesor. Vamos a necesitar también media caña de 2,7 de ancho y un trocito también de media caña de 1,7. Con eso vamos a construir la primera etapa de nuestro kit, que corresponde a esta forma, donde vamos a incluir, por supuesto, en este espacio vamos a incluir el sello y el tono, los dos componentes del kit. Además tenemos el material completo, que corresponde a este trocito para hacer el tono y este trozo para hacer el sello, más el ganchito que corresponde a la parte de arriba del kit. Entonces vamos a partir trabajando, haciendo nuestra primera etapa de trabajo, que es construir esta forma. Si nos remontamos a las formas originales de los mayas, expresado en las estelas o en los códices, que eran los libros mayas, nos damos cuenta que en la práctica sus diseños son siempre redondeados. No hay líneas rectas, por lo tanto vamos a tratar de seguir las formas originales de nuestro kit. Para eso vamos a hacer primero un borde, el borde exterior, con el alambre de media caña, y vamos a hacer la forma redondeada. Luego, con el alambre de 1,7, que es más finito, vamos a hacer la parte que encierra el sello. Las medidas de 11 centímetros para el borde exterior y de 6,5 para el borde interior del sello nos dan la medida exacta para poder hacer la figura. Entonces vamos a tratar de dejar siempre en un costado, puede ser acá o acá, en cualquiera de los 4 costados, la unión de nuestro borde. Entonces con un alicate plano vamos a ir dando forma, adaptando el borde al tamaño de la lámina. De esa forma vamos a generar las curvas, que son muy importantes. Además tienen que considerar ustedes que tanto los dibujos hechos en los códices como en las piedras no tienen una perfección, no son perfectos. Por lo tanto, vamos a tratar de emular en algún grado las formas que los mayas le daban a sus figuras. Aquí tengo que corregir un poquito, siempre, si es necesario, pueden recoser nuevamente el alambre de media caña. Fíjense ustedes que así nos va quedando. Puede sobrar algún trocito, aquí sobraron unos 4 milímetros que los tengo que cortar, obviamente, para hacer que las dos puntas, los dos extremos del alambre se encuentren, y para eso vamos a limar y vamos a soldar. Bien, vamos a cortar un trocito, un cuadrado de nuestra soldadura, un cuadradito suficiente. Con eso de soldadura vamos a agregar
un poco de fundente justo en la unión con la parte superior y vamos a poner el trocito de soldadura. Vamos a estar atentos con la pinza por si se nos cae el trocito, pero ahí ya se afirmó. Y esperamos entonces, aplicamos fuego completo a toda la estructura y esperamos a que se produzca ese efecto, que se funda, y ya tenemos soldada la parte del borde exterior de nuestro kin. Ahora vamos a perfeccionar la forma, es decir, vamos a aplanar y vamos a ver si redondeamos un poquito más los bordes, si mejoramos un poquito la forma. Una cosa importante que tienen que considerar siempre es que cuando aplanamos las medias cañas, nunca la media caña, es decir, la curva de la media caña, quede enfrentada al TAS, porque al golpear vamos a ir aplanando esta forma curva. Por lo tanto, siempre la media caña debe aplanarse con la base plana hacia el TAS. Tenemos la forma aproximada bastante aceptable, así que vamos a utilizar esta misma forma para nuestro kin. La forma de soldar el borde exterior al trozo de lámina es la siguiente. Vamos a aplicar fundente con un pincel por la parte de atrás, o sea, por la parte plana de la media caña de nuestro borde, y vamos a aplicar trocitos de soldadura. Vamos a colocar a una cierta distancia, más o menos a 1,5 centímetros aproximadamente. Teniendo eso preparado, vamos a, con el soplete, vamos a fundir la soldadura sobre la parte plana de la media caña. Estamos listos. Vamos a enfriar para volver a aplicarle fundente, esta vez con un poco más de generosidad para que la soldadura pueda desplazarse a todo lo largo de la lámina. Y ahí calentamos completamente la lámina y el borde hasta lograr su fusión completa. Ahí tenemos completamente soldado el borde a la lámina y vamos a proceder a blanquear y recortar el borde, el sobrante de lámina, lo vamos a recortar. Vamos a cortar con tijera todo el borde. Recuerden que una lámina delgada es de 0,35, así que no hay problema en cortarlo bien al ras para evitar el trabajo extra que nos da el limado posteriormente. Cortamos bien al ras el sobrante y aplicamos lima ahora para emparejar todos los costados del kin. Bien, una vez terminada la parte del limado por los bordes, vamos a darle un poquito más de dimensión a nuestro proyecto de kin. Es decir, vamos a levantar, vamos a generar una superficie curva en todo el centro para darle un poquito más de dimensión y no nos quede tan plana. Vamos a invertir el trabajo y por la parte de atrás, es decir, por la parte de la lámina, vamos a generar una forma bombé. Ojalá esto se aplicara con algo redondo de madera.
¿ya? Y la técnica es solo ir girando y presionando para lograr generar una forma curva en la superficie. Una vez logrado eso, vamos a hacer el marco del sello. Entonces también con un alicate plano vamos a generar una forma como esa, siguiendo la forma de una estructura cuadrada pero con los bordes redondeados. Vamos a limar y soldar ahí para terminar de soldar después nuestro sello o la estructura o el borde del sello sobre esta parte que ya tenemos avanzada. Dos cosas importantes. Una es que la forma inicial no necesariamente tiene que ser la final, es decir, podemos darle alguna forma aproximada y después que esté soldado le damos la forma definitiva. Y segundo, que nos preocupemos mucho de la forma cómo se unen aquí los dos extremos del alambre para que después no nos aparezca la línea, ¿ya? Eso es muy importante. Así que tomando en consideración esos dos elementos, voy a soldar fundente el trocito de soldadura que lo voy a depositar sobre el corte o la unión y voy a dar fuego. Recuerden que las formas no son necesariamente regulares, por lo tanto nos podemos dar las licencias de dejarlo un poquito inclinado hacia un lado o no necesariamente los ángulos iguales como en este caso. Entonces nos correspondería soldar la estructura donde vamos a instalar nuestro sello. Vamos a soldar, pero antes vamos a hacer el trabajo siguiente. Vamos a presionar, como esto está curvo, ¿no? Le dimos un poco de curvatura a la superficie, lo vamos a apretar un poco contra la base, que es la lámina, ¿cierto? Para que tome la forma curva y se nos pueda soldar correctamente. Entonces ahora vamos a soldar de la misma forma, vamos a instalar soldadura en la parte de atrás con fundente y vamos a aplicar el fuego. Voy a hacer la misma operación que hice con el borde exterior, es decir, fundir las soldaduras de esa manera, poner la estructura base ahí, enfriar y agregar fundente. Eso es muy importante para garantizar de que el fundente sea el suficiente y nos haga una buena soldadura. Y lo vamos a ubicar de esa manera en la parte baja, dejando más o menos los mismos márgenes de distancia entre el borde del sello y el borde del kin. Y ahí vamos a aplicar soplete nuevamente. Tenemos resuelta la primera parte de nuestro trabajo, que es la estructura base del kin.